En el sistema del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, la materia no es simplemente la sustancia física de la ciencia natural, sino el principio ontológico absoluto de toda realidad. Bueno la denomina materia ontológico general para distinguirla de las materias particulares, física, biológica, etc. Esta materia general no es una cosa ni una sustancia determinada, sino el fondo inagotable de todo lo que existe, aquello que permanece como condición de posibilidad de todos los mundos y formas de ser. En este sentido, decir que la materia es eterna significa que no tiene origen ni fin, no ha sido creada por nada ni puede dejar de ser. Las transformaciones, los nacimientos y las muertes afectan a las formas materiales como, por ejemplo, los organismos, las estrellas o las instituciones, pero no al principio de materialidad que la sustenta. La materia es así inengendrada e indestructible porque constituye la raíz común de toda realidad. Por tanto, el tiempo mismo no se sitúa por encima de ella, sino que es una de sus configuraciones, una forma material, entre otras. Y en este aspecto, cuando Bueno afirma que la materia es en realidad inagotable y además subraya que ninguna forma particular, ni el universo físico ni el pensamiento humano puede agotar sus posibilidades, está estableciendo que la materia desborda toda determinación, es una realidad abierta que no se identifica con el mundo empírico, sino que lo fundamenta. De ahí que el materialismo filosófico niegue cualquier comienzo absoluto del ser. No existe un momento en que algo haya surgido de la nada, pues la nada no puede producir nada. Por ello, Bueno rechaza la doctrina teológica de la creación, especialmente la formulación agustiniana de la creatio ex nihilo. Desde su punto de vista, esa idea es filosóficamente contradictoria porque presupone una causa exterior a toda realidad material. En su lugar sostiene que todo lo real es material y que nada existe fuera de la materia. No hay Dios creador ni espíritu trascendente, sino una materia eterna, impersonal y sin finalidad, cuyas transformaciones dan lugar a los distintos niveles del mundo. En este sentido, se puede decir que la materia cumple en el sistema de Gustavo Bueno una función análoga a la que desempeñaba Dios en la teología, pero sin atributos personales ni intención creadora. Es el principio absoluto y necesario, increado, eterno e inagotable, que sustituye a la divinidad. La teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno es uno de los ejes centrales de su sistema filosófico materialista. Fue elaborada principalmente en su obra Ensayos materialistas de 1972 y desarrollada en El papel de la filosofía en el conjunto del saber y en Ciencia y filosofía. Esta teoría pretende explicar qué es el conocimiento científico y cómo se distingue de otros tipos de saber, como por ejemplo la filosofía o la religión. La filosofía, por ejemplo, es un saber de segundo grado. Según Bueno, las ciencias no son simples descripciones del mundo ni acumulaciones de datos, sino conjuntos de operaciones materiales que se cierran sobre sí mismas mediante procesos internos de verificación. Una ciencia se constituye cuando logra un cierre categorial, es decir, cuando sus operaciones, conceptos y resultados forman un sistema autónomo y coherente que permite obtener verdades objetivas dentro de su campo propio. El cierre no significa aislamiento absoluto, sino autonomía funcional, ya que cada ciencia tiene su propio ámbito de objetos y métodos, aunque pueda relacionarse con otras. Y, además, el conocimiento científico se caracteriza por su estructura operatoria. Los científicos no se limitan a contemplar la realidad, sino que la transforman mediante instrumentos, mediciones y construcciones teóricas. De esas operaciones surgen los conceptos, las leyes y los teoremas que definen una categoría científica concreta, por ejemplo, la física, la biología o la química. Cuando las operaciones y los resultados se organizan de tal modo que sus enunciados pueden verificarse y reproducirse dentro del propio sistema, se alcanza el cierre categorial. Además, Bueno distingue
entre los contenidos de las ciencias, sus objetos materiales y las formas que estructuran sus relaciones internas. De este modo, la verdad científica no depende de una correspondencia ideal entre pensamiento y realidad, sino de la coherencia y eficacia interna del sistema categorial. La filosofía, por su parte, no se cierra categorialmente, ya que no trata de un campo específico, sino que se mantiene abierta, reflexionando sobre precisamente las relaciones entre las distintas ciencias y sobre el sentido general del saber. De este modo, se puede decir que, a modo de resumen, la teoría del cierre categorial ofrece una concepción materialista del conocimiento científico. Cada ciencia se constituye como una construcción humana objetiva y autónoma cerrada sobre su propio campo de operaciones. La verdad científica surge de la praxis operatoria y no de una intuición subjetiva ni de una revelación metafísica. Así, Gustavo Bueno propone una epistemología rigurosa que fundamenta la objetividad. La ontología del materialismo filosófico de Gustavo Bueno constituye el núcleo metafísico de su sistema. A diferencia de los idealismos o de los materialismos reduccionistas, el de Bueno no identifica la materia con la materia física, sino que la concibe como realidad en sentido absoluto anterior a toda forma o aparición concreta. La materia no es, por tanto, un conjunto de cosas perceptibles, sino el principio ontológico universal que se manifiesta de modos diversos en el mundo, pero que nunca se agota en ninguno de ellos. De ahí la afirmación central del sistema. La materia es eterna, inagotable y no creada. Además, hay que señalar que Bueno distingue entre tres géneros de materialidad, M1, M2 y M3, para explicar la complejidad del ser real. El primer género de materialidad, M1, corresponde al mundo físico y corpóreo, el de los cuerpos y procesos naturales. El segundo género de materialidad, M2, designa la realidad psicológica, social y cultural, el ámbito de las ideas, en definitiva, las instituciones o las obras humanas que también son materiales, aunque no sean físicas. El tercer género, M3, hace referencia al mundo lógico y formal, a las estructuras abstractas que surgen precisamente de las operaciones humanas, pero que adquieren consistencia y, diríamos, objetividad como las matemáticas o las categorías científicas. Estos tres géneros no son esferas separadas, sino niveles interrelacionados de la misma materia ontológicamente infinita. Además, la ontología del materialismo filosófico se define así como una ontología pluralista y estructural que reconoce la multiplicidad de modos de ser sin reducirlos a uno solo. Frente al monismo materialista tradicional, que identifica lo real con la materia física, Bueno defiende una concepción dialéctica. La materia es siempre materia ontológico general, es decir, aquello que se mantiene cuando todas las formas y determinaciones particulares son negadas. Esta idea, que remite a una interpretación crítica del ilemorfismo aristotélico y del idealismo moderno, implica que el ser no puede entenderse fuera del proceso de composición y destrucción de las formas materiales. Por tanto, se puede afirmar que la ontología de Bueno no postula un fundamento trascendente, sino un universo en perpetuo proceso donde todo surge, se transforma y se disuelve en la materia. La filosofía, en este marco, tiene la tarea de analizar las relaciones entre los distintos niveles de realidad sin recurrir a entidades sobrenaturales ni a principios ideales. En El animal divino, Gustavo Bueno desarrolla una teoría filosófica del origen de la religión que se aparta tanto de las explicaciones teológicas como de las puramente sociológicas o psicológicas. Desde el marco de su sistema materialista, la religión no procede de una revelación sobrenatural ni de una simple proyección de deseos humanos, sino de un proceso histórico natural ligado al desarrollo de las sociedades humanas y de sus relaciones con la realidad objetiva del mundo. Bueno sostiene que la religión surge como un momento necesario de la evolución cultural en el que los seres humanos comienzan en realidad a enfrentarse racional y emocionalmente con fuerzas naturales que los sobrepasan. Y de esta manera van configurando una relación práctica y simbólica con ellas.
En este aspecto hay que decir que el punto de partida está en la condición del ser humano como animal operatorio capaz de transformar su entorno mediante técnicas y acciones. En ese contexto aparecen los animales totémicos y los númenes como formas primitivas de referencia a realidades poderosas, misteriosas o peligrosas del entorno. El hombre primitivo no inventa la religión por temor ni por ignorancia, sino como una manera de organizar su experiencia del mundo a partir de categorías prácticas. Los animales, los fenómenos naturales o los objetos cargados de fuerza se convierten de esta manera en númenes o entidades con las que se establece una relación operatoria de respeto, sacrificio, intercambio o invocación que tiene un sentido funcional dentro del grupo. Y la religión, según Bueno, no comienza con dioses personales ni con una conciencia moral abstracta, sino con la construcción de un mundo luminoso o sagrado dentro del cosmos natural. Es un proceso de objetivación simbólica que responde a la necesidad humana de estabilizar y codificar su relación con los poderes naturales. Con el tiempo, las religiones evolucionan hacia formas secundarias y terciarias en las que el mundo luminoso se jerarquiza y se separa de la naturaleza. Aparecen entonces los dioses antropomorfos, las teologías y los sistemas religiosos institucionalizados. En última instancia, el animal divino interpreta la religión como una estructura material e histórica de las sociedades humanas, no reducible ni al mito ni a la metafísica, sino comprendida como un modo de organización del mundo humano frente a la realidad. La religión sería, por tanto, una forma objetiva de conocimiento práctico y simbólico, un producto cultural que testimonia la capacidad del hombre de enfrentarse a lo desconocido.